Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros, estudiante José Luis Guerrero Narváez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación presento mi documento de identificación, donde oculto los últimos dígitos de la misma. En este video vamos a desarrollar lo que es la fase 2 de la asignatura de electrónica de potencia, donde vamos a diseñar un sistema de control variador de frecuencia. Nos dan unos parámetros, dice que el índice de modulación de amplitud es de 0.85, el índice de modulación de frecuencia es de 17, el voltaje pico señal triangular debe estar entre 4 y 6 voltios. Para este caso yo voy a trabajar con el valor de 5. Nos dice que el voltaje pico de la señal de control la debemos calcular. Para encontrar este voltaje pico de señal de control lo hacemos con la siguiente fórmula. Tenemos que modulación de amplitud es igual al voltaje de control sobre el voltaje triangular. Como ya conocemos el dato de la modulación y el voltaje triangular, lo que hacemos es despejar el voltaje de control para encontrar el valor, que corresponde a 4.25 voltios. Como ya conocemos esos valores, vamos a encontrar la frecuencia triangular. Lo hacemos con la siguiente fórmula. Así que modulación de frecuencia es igual a la frecuencia triangular sobre frecuencia de control. Tenemos los valores aquí. Ese valor de la frecuencia de control lo vamos a trabajar con 50 Hz. Al realizar la multiplicación vamos a tener un resultado de 850 Hz. Ese valor lo vamos a necesitar más adelante en el simulador. Llenamos la tabla con los resultados obtenidos y posteriormente seguimos con el diseño de nuestro circuito de control en el aplicativo de Proteus. Vamos a mirar aquí este diseño. Tenemos acá que este lo vamos a diseñar con unos amplificadores operacionales LM324. Inicialmente tenemos aquí una fuente dual con un voltaje positivo y un voltaje negativo, un valor de 10 voltios, y tenemos una señal sinusoidal de entrada que tiene los valores de los parámetros que encontramos, la amplitud de 425 y la frecuencia de 50 Hz. El inversor está constituido, ya lo dije, por el amplificador operacional. Tenemos también las entradas aquí del voltaje negativo y el voltaje positivo. Recordemos que este es el inversor. Como es el inversor, obviamente el amplificador se le debe cambiar el sentido de las polaridades para que haga el trabajo de la inversión. También necesitamos dos resistencias. Esas dos resistencias deben tener el mismo valor para que no vaya a afectar, digamos, la salida, vaya a haber una ganancia o una pérdida. Tenemos también los dos comparadores, el comparador 1 y el comparador 2. El uno tiene una señal de entrada del seno A y el otro del seno B, que fue la que salió acá del inversor, y la señal triangular. Finalmente este va a tener una salida del componente del comparador 1 y una salida del comparador 2. Por último tenemos el diferenciador, que es el que nos va a dar la salida del SPWM. La entrada de ese diferenciador es de la del comparador 1 por un lado y la del comparador 2. También tienen cada uno dos resistencias con los mismos valores, por lo que dije anteriormente, para no vaya a afectar, digamos, la salida. Vamos a generar aquí a ejecutar el inversor, a ver qué obtenemos en los gráficos. Inicialmente tenemos aquí el BCM, que es el generador de las señales. Aquí ya lo tengo configurado con los datos que nos dan los parámetros. Tenemos aquí 850 Hz, que fue el valor que encontramos de la frecuencia triangular, y tenemos aquí 10 voltios. Como yo trabajé con 5 voltios de voltaje pico, y aquí necesitamos el voltaje pico pico, entonces tenemos 10. Acá de igual manera configuramos la señal para una triangular para que la gráfica nos dé y podemos analizar la señal que queremos. Vamos a mirar la primera gráfica. En la primera gráfica miremos que nos da aquí las tres señales. Una que es la señal de entrada del seno A, la azul es la señal de entrada del seno A o la señal senoidal, con un valor de 4.58. Mire que aquí vamos verificando 4.9, mejor dicho, es decir, casi aquí 4.5 voltios. Y acá tenemos la otra señal que es prácticamente la misma, solo que es invertida, que es el trabajo que realiza el inversor. Ahí vemos los valores
Tenemos un voltaje también ahí de 4.24, 4.25 y la señal triangular ahí la tenemos con un voltaje pico de 5 voltios positivo y un voltaje pico de menos 5 voltios, es decir, un voltaje pico pico. Estas son las tres señales que nos arroja el osciloscopio en la primera gráfica. Vamos a ver la segunda. ¿Qué nos dice la segunda gráfica? Aquí ya está la señal, digamos, triangular, digamos de una manera ya, ahí nos observamos ya una señal digital. Aquí vemos donde están los pulsos, unos altos y bajos, lo que ya está, digamos, trabajada ahí con el diferenciador. Y por último, vamos a mirar la gráfica de la SPWM. Vamos a ver qué pasó porque no me está mostrando aquí el gráfico. El canal A, no sé si fue que lo apagué. Vamos a verle aquí en auto. Aquí está. Y aquí miramos la frecuencia SPW, que es la que finalmente necesitábamos obtener. Si observamos aquí los valores, los parámetros de él, ahí vamos a observar el voltaje mire el voltaje de 4.59 que se aproxima mucho a 10 voltios, que eran los valores que le habíamos dado anteriormente. Siguiendo con el desarrollo de la unidad, aquí pues tenemos los pantallazos y una explicación más detallada. Por temas de tiempo pues lo hago de una manera resumida, pero acá ya en el trabajo lo hacemos más detallada, cada una de las gráficas de las señales explicadas, y finalmente nos pide que le demos lectura a un artículo correspondiente a un variador de velocidad trifásico con programación multimedia. De esa lectura debemos realizar un mapa conceptual. Aquí yo logré sacar como lo más importante de ese artículo. Pues primero, que es el objetivo, hay unos enfoques tradicionales, una programación multitarea, una modulación SP de la programación, unos componentes claves también de la programación, y pues unas ventajas, y por último unos resultados experimentales que finalmente nos puede ayudar a determinar este variador de velocidad. Entonces con esto doy por terminado el video. Muchas gracias.